Tu dinero en acción, episodio 109. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu dinero en acción, en el que vamos a hablar de esa pregunta que quizá reduce a lo más importante el pensamiento de cualquier inversor, y es ¿en qué invertir ahora mismo? ¿Qué oportunidades de mercado nos encontramos tras las recientes caídas con todo el río revuelto por Donald Trump, los aranceles, posibilidad de recesión en Estados Unidos, ese miedo tan recurrente de los inversores que cada 2 o 3 años siempre vuelve, que es y entrará en recesión la economía? Pues cuando el río está revuelto es ganancia de pescadores. Entonces, para responder la pregunta que titula al episodio de hoy, vamos a tratar de clarificar o comentar aquí en el episodio 109 de Tu dinero en acción qué oportunidades vemos o dónde creemos que los inversores harían bien en indagar, dónde pueden actualizar sus análisis o profundizar, o qué tipos de sectores y empresas nos parece que son atractivos a día de hoy. Entonces repasaremos las actuales caídas en bolsa para repasar el ejercicio anual que hacíamos de sectores fríos y calientes. La última vez que lo hicimos fue precisamente hace un año, en marzo de 2024, y pues transcurridos 12 meses puede haber habido algunos movimientos sectoriales de aquellos sectores que estaban muy por encima de su media histórica en rentabilidad y aquellos que estaban muy por debajo de su media histórica. Recordad aquí que este ejercicio lo actualizamos periódicamente para ver, siendo sectores, compañías que pertenezcan a países desarrollados, países serios donde nos gusta invertir y que tengan unos datos, un track record de compound a lo largo de décadas que cumplen nuestros mínimos de doble dígito medio tirando a alto, para a lo largo de muchos años tener un histórico de lo que son sus rendimientos anualizados, y que en los últimos 3 y 1 año se hayan verticalizado al alza para detectar sectores que están con rendimientos mucho más elevados de lo que solían hacer, y al revés, pues detectar sectores fríos viendo rendimientos que están muy por debajo de su media histórica en los tiempos más recientes, y además está verticalizando a la baja. Entonces trataremos de resolver estas preguntas comentando lo siguiente. Bueno, pues actualizaremos el ejercicio de sectores fríos y calientes que hicimos en marzo de 2024 para tratar de ver qué ha cambiado un año después. Comentaremos las grandes caídas de las tecnológicas americanas para tratar de discernir si se trata de una amenaza o una oportunidad. Comentaremos aquí también algunas oportunidades que vemos en sectores más defensivos, especialmente una oportunidad concreta en el sector de salud y una en el sector de cosméticos. Hablaremos de los drawdowns, esas caídas importantes en las gestoras de activos alternativos, y también comentaremos una oportunidad que vemos en industria europea. Entonces, en el episodio de hoy vamos a hablar de en qué puedo invertir mi dinero hoy, qué empresas presentan oportunidades en bolsa actualmente y qué sectores nos parecen más interesantes a día de hoy para analizar, para tratar de encontrar qué compañías nos parecen más atractivas a los precios actuales. Voy con un disclaimer especial en el episodio 109 de Tu dinero en acción, que en la entradilla ya escuchasteis que nosotros aquí no estamos haciendo ningún tipo de recomendación, pero en este episodio en el que vamos a hablar de
sectores y compañías concretas que nos parecen interesantes, pues vaya por delante que aquí no estamos haciendo ningún tipo de recomendación y que solo estamos dando opinión de situaciones que nos pueden parecer interesantes para analizar. No quiere decir que nosotros las estemos comprando ahora mismo, no quiere decir que a nosotros nos parezca que es definitivamente una oportunidad en la que haya que invertir, sino que simplemente pues alertamos o señalamos los sitios donde pues parece interesante mirar en los momentos actuales, ¿de acuerdo? Dado que en el último episodio ha funcionado bastante bien el disclaimer al principio del capítulo en el que pues pedíamos ese tipo de feedback positivo de comentarios, consultas y valoraciones, y pues han subido un poquito las valoraciones esta última semana. También es verdad que el último episodio, el 108, en el que hablábamos de por qué es tan difícil invertir, ese ejercicio retrospectivo en el que nos íbamos 10 años atrás para seleccionar una cartera ficticia y viendo todo lo que ha pasado desde entonces, cómo se podían obtener retornos muy por encima de los índices, retornos muy razonables, simplemente no haciendo nada, pero lo difícil que es no hacer nada cuando te encuentras con muchas dificultades. Bueno, pues agradeceros desde aquí que pues nos habéis dado un feedback muy positivo de ese episodio, y bueno, pues dado que son episodios que también requieren de más tiempo de preparación, pues un honor, o sea, un orgullo que os haya gustado y que el feedback que nos habéis dado, los comentarios sean tan positivos, y de hecho pues han subido las valoraciones de 5 estrellas en Spotify, ya tenemos casi 750. Entonces, invitaros desde aquí en este episodio, en vez de decir pues valoradnos o enviarnos vuestros comentarios, que sí que es verdad que pues haremos un consultorio próximamente y podríais enviarnos vuestras consultas para ese consultorio. En el episodio de hoy voy a pedir que, pues, para que recurrentemente nos escuchéis, pues en la plataforma que utilicéis, sea iVoox, Spotify o YouTube, pues que os suscribáis y le deis a la campanita para que os lleguen las alertas, y de manera recurrente pues estáis pendientes de cuando publicamos un nuevo episodio y que así lo podáis escuchar cada semana, ¿no? Para los que lleguéis nuevos al episodio de hoy, deciros que después de 109 episodios entiendo que hay demasiado material para ponerse al día. Entonces apuntar concretamente a 2 episodios, que son el episodio número 100, en el que hacemos balance de todos los 99 episodios anteriores, y el episodio 103 de la reunión anual de Tu Dinero en Acción del Fondo Acción Global, donde hablamos de nuestra política de inversión, lo que han sido los últimos años, empresas que tenemos en cartera y perspectivas que tenemos por delante, ¿no? Y último comentario antes de ir con la chicha del episodio, para también los que lleguéis nuevos, comentar que todos los episodios en general se graban tanto en vídeo como en audio, con lo cual recomendamos, para quien quiera ver el vídeo, que utilicéis las plataformas que permiten este formato, como son Spotify y YouTube. Entonces, yendo con ello, vamos a actualizar nuestro ejercicio de sectores fríos y calientes que habíamos hecho la última vez en marzo de 2024 para ver qué ha cambiado un año después. La verdad es que es verdad que hay algunas compañías que pues se mantienen en el top o en el down, es decir, que se mantienen en el mismo ranking porque no han variado ciertas cosas, pero hay otras en las que podemos sacar algunas conclusiones. Comentando primero qué habíamos visto en la última vez que hicimos este ejercicio. Básicamente en la parte de sectores calientes había 2 conclusiones principales. La primera, semiconductores. Por supuesto, Nvidia en el top, pero todas las Broadcom, AMD, incluso habíamos visto un ETF que invertía de manera diversificada en distintas compañías de semiconductores, también en el top de performance de las más calientes. Y luego habíamos encontrado también bastantes compañías de sector construcción o materiales de construcción en el top, por esa reapertura y todo el mundo pues poniéndose a hacer reformas y construyendo casas, pocos materiales. Hablaremos después de todo esto porque hay algunos cambios aquí en este ejercicio un año después, y me parece que se pueden sacar algunas conclusiones sobre el sector de construcción y el sector inmobiliario en el momento actual. Y en cuanto a las frías, veíamos pues principalmente aquellos sectores que post-COVID habían tenido una marea baja muy pronunciada, como eran el sector de energías renovables / solar. Todo lo relacionado con fotovoltaico y demás estaba muy deprimido. Veíamos también ya los primeros síntomas de que la industria farmacéutica o healthcare, medtech y life science, todo lo que era salud en general, estaba bastante deprimido. Todo lo relacionado con deportes outdoor estaba también muy deprimido, y diréis, bueno, claro, después del COVID se pusieron en modo boom.
Bueno, pues cuando hicimos esto en 2024 ya estaban en modo resaca del boom. Es decir, todas las ventas adelantadas de la gente que en la reapertura se había comprado bicicletas, temas para esquiar, temas para la montaña y demás, todo eso tiene una resaca porque es demanda que se ha anticipado y después pues vienen las horas bajas, ¿no? Y también habíamos visto bastantes compañías del sector videojuegos que en el boom de la pandemia estaban viviendo la resaca posterior también. Con lo cual, pues solar, videojuegos, salud y temas outdoor, ¿no? Y en el parte caliente, semiconductores y construcción. Bien, ¿qué estamos viendo ahora en la parte caliente? Bueno, ahora comentaré sobre el tema de semiconductores porque estamos empezando a ver algunos cambios y ya algunas han corregido, pero las revalorizaciones eran tan importantes en el último año, 3 años, 5 años, 10 años, que todavía Nvidia sigue manteniéndose en el top de compañías, digamos, calientes. Y de hecho, Broadcom, que es otra compañía también del sector, sigue manteniéndose en el top de la tabla, ¿no? Pero por primera vez empezamos a ver, y ahora doy un salto a las que están frías, os decía que hace un año vimos un sector, un ETF del sector de semiconductores en la parte caliente. Pues por primera vez empezamos a ver un síntoma de que hay una pequeña moderación. ¿Y cómo empezamos a ver esos síntomas? En los ETFs que van apalancados, es decir, primer síntoma de que el sector puede estar dándose la vuelta, porque aunque las Nvidia y Broadcom sigan en el top de calientes, pero ya han empezado a corregir, vemos por primera vez, AMD en el top de frías, pues porque no solo han empezado a corregir todos los semiconductores en general, sino que el mercado da por ganadora a Nvidia y por perdedora a AMD, a Advanced Micro Devices, que al final pues es una compañía que se ha quedado muy atrás en el desarrollo tecnológico con respecto a Nvidia y sale en el top de perdedores. Pero también vemos por primera vez un ETF, el Direction Shares, Direction Daily Semiconductor Bulls 3x Shares, o sea, los 3x, los Bull 3x es un apalancado 3 veces, es decir, lo que hace es tener una exposición que triplica el movimiento y como es un bull toro, es un ETF apalancado alcista. ¿Qué quiere decir que por primera vez veamos un ETF apalancado alcista en el top de los que están cayendo? Es decir, en el top de los sectores fríos. Esto quiere decir que como triplica la reacción alcista y el sector de semiconductores ha empezado a corregir, por primera vez empezamos a ver un síntoma de agotamiento del sector con un ETF que triplica la reacción alcista, como lo que ha sucedido es una caída, esto ha caído por 3 lo que ha corregido el sector, con lo cual, aunque algunas de las compañías, Nvidia y Broadcom, siguen en el top de calientes y una de ellas, AMD, ya está en el top de frías, el sector apalancado por 3 alcista empieza a dar síntomas muy claros de que están pasando cosas en el sector de semiconductores y ya aparece en el top de frías. Entonces esa sería una primera conclusión. Viniendo de todo caliente, 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 empezamos a ver cosas de que ya en semiconductores ya no están tan calientes, con lo cual, ojo ahí. Después nos encontramos alguna familiar conocida llamada Netflix en el top de performers, y lo cual tiene sentido, ¿no? Porque Netflix es una compañía que en 2021, 2022, 2023, pues como sabéis, vivió una caída muy fuerte y sus retornos anualizados seguían siendo muy potentes, pero los más recientes habían caído mucho. Claro, después de que las acciones pasen de 100 y pico, 200 a 1000, no solo los anualizados son hiperpotentes, o sea, Netflix es una compañía que a 10 años ha dado un 1350%, o sea, más de 10 bagger en los últimos años, pero además es que en los últimos 3 años, como justo el periodo se mide ahora desde 2022, que es cuando estaban las acciones abajo de todo, pues los porcentajes son muy, 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 muy abultados. ¿Hay que sacar alguna conclusión aquí? Bueno, nosotros sabéis que cuando las acciones empezaron a verticalizar, Netflix es uno de los orígenes de cash para esa rotación que hicimos. Hablaremos después de todas las tecnológicas a nivel agregado. Pues cuando las valoraciones se vuelven más exigentes y tu TIR a los años siguientes, cuando haces el modelo, va saliendo más reducida, pues parece que tiene sentido guardar un poquito la ropa. Viendo las correcciones de los últimos tiempos, parece que a 900, a 1000, a 1000 y pico, tenía sentido reducir un poco. Bueno, pues para que lo veáis, incluso con la corrección reciente, en Netflix, en el top de calientes, cuando en los años anteriores había sido una de las que peor rendimiento reciente había tenido, para que veáis un poco todo esto de las narrativas del mercado y cómo cambia el sentimiento de rápido. Por primera vez empezamos a ver compañías del sector financiero en el top de calientes.
Concretamente Progressive, que es una de las aseguradoras que más ha crecido en los últimos años. Todo el sector asegurador, especialmente el de Specialty Retail, que es todos los seguros no regulados tipo auto, salud, hogar, etcétera, todos los seguros que se salen de lo normal y que pueden establecer primas de manera no regulada, que son seguros que tienen muy buenos márgenes, también un perfil de riesgo superior, llevan pues años de crecimiento dorado muy por encima de su media histórica en Estados Unidos, ¿no? Pues Progressive es una compañía que sale en el top de calientes por primera vez. Por supuesto, lo relacionado con Bitcoin, aunque ahora hemos empezado a corregir en el top de los últimos 2-3 años, como vienen de la caída de 2022, pues MicroStrategy sigue saliendo en el top de calientes, y eso que ya ha tenido un 50% de caída recientemente. Ha caído MicroStrategy muchísimo más de lo que ha caído Bitcoin, y la gente me dice muchas veces, no, es que MicroStrategy es un long apalancado al Bitcoin. No, o sea, es un long apalancado. Claro que tiene deuda, pero el apalancamiento que tiene MicroStrategy sobre los Bitcoins que tiene no es ni muchísimo menos por 3 lo que ha caído el Bitcoin. ¿Por qué ha caído mucho más? Porque Bitcoin estaba cotizando, yo lo subí un día a Twitter y os puse ¿qué sentido tiene comprarte un Bitcoin que lo puedes comprar por 100.000 como si lo pagases a 400.000? O sea, estaba cotizando a 4 veces NAV, o sea, 4 veces los Bitcoins que tenía, ¿no? Y bueno, por el leverage, no, es que aunque tengas en cuenta el leverage, estás sobrepagando y entonces Saylor, que es el CEO, que es un zumbao pero vamos, y además siempre pampeando la acción, etcétera, decía, no, es que puedo emitir a 4 veces NAV y entonces compro Bitcoins a una vez y entonces estoy haciendo un yield. Toda esa historia que expliqué aquí alguna vez, ahora ya esa magia, cuando tu acción cae más del doble de lo que ha caído el Bitcoin, ya no parece que sea tanta magia, ¿no? Entonces, pues estaba sobrevaloradísima y efectivamente cuando cae el Bitcoin de 100 a 80 hay una parte de apalancamiento, tú tienes que ganar más de un 25%, pero si tu acción cae un 60% cuando el Bitcoin ha caído un 25%, quiere decir que algo más que apalancamiento había. Bueno, pues MicroStrategy sigue en la parte de calientes porque el multibagger que había hecho, pues imaginaros, últimos 10 años, 1300%, últimos 3 años, 470%, con lo cual, bueno, pues tenía mucho margen para corregir porque el multibagger que había hecho en los anteriores años pues era muy grande, ¿no? Una compañía de mucha calidad de servicios para sector financiero también, os decía, primeras veces que vemos compañías de sector financiero con los tipos altos, etcétera, han tenido muy buen rendimiento tanto en Estados Unidos como en Europa, los bancos recientemente, y vemos a FICO, Fair Isaac Corporation, que es una compañía de scoring de crédito para el sector financiero con unas ventajas competitivas brutales, pues había hecho también un multibagger que se había expandido el múltiplo de 20 y pico veces a 50-60 veces flujo de caja, una cosa tremenda, y había hecho en los últimos 10 años un 2100%, o sea, 20 bagger, y en los últimos 3 un 300%, se había multiplicado por 4 en los últimos 3 años. Esto es muchísimo más que lo que ha crecido el negocio, o sea, múltiplo expandiéndose a tope. Compañía de mucha calidad para seguir, pero que en los últimos tiempos muy caliente y ya parece que estas últimas semanas empezando a corregir con fuerza. Y la última cosita que quería comentaros de las calientes, que esto viene muy al hilo de todo lo que está pasando en Europa, vemos por primera vez aquí una compañía industrial alemana llamada Rheinmetall, que es una compañía de defensa. Sabéis que lo que ha pasado en estos últimos tiempos con todo el plan expansivo de Alemania, pues vamos a endeudarnos más, vamos a gastar, infraestructuras, etcétera, y defensa, un plan muy importante de gasto en defensa. También me llegó un comentario en Twitter estas últimas semanas que dice, bueno, a raíz de la caída de Tesla, que ahora comentaremos de las tecnológicas, y me decían, no, bueno, es que ahora ya no hay transición verde, ya no hay inversión ESG, ya no hay solar, y ahora pues todos a industrializar, a invertir en armamento, en defensa, cosa que es tremendo. Y vuelvo a lo de las narrativas. Hace 3 o 4 años, si tú hablabas de invertir en armamento en Europa, porque no, al revés, nos íbamos a desarmar y nos íbamos a cerrar todas las centrales nucleares. O sea, es increíble cómo pueden cambiar las cosas en tan poco tiempo, ¿no? Bueno, pues Rheinmetall, 20 bagger en los últimos 10 años, en los últimos 3, un 650%, esto es casi 8 por, en el último año un 150%, y ojo al dato, después del plan de inversión en defensa en Alemania, estamos a 12 de marzo, es primera hora de la mañana, primerísima hora, primerísima, bueno, sin entrar en detalles, no estaban puestas las calles aún cuando pasé por ahí abajo, 12 de marzo, a cierre de ayer, esto llevaba un 90% year to date, Rheinmetall.
Bueno, pues más tema de narrativas y compañías pues que hace pues muy poquito tiempo el mercado no las ni les hacía caso y que de repente pues se hacen un multibagger en un año y pico, pues te hacen lo que no te habían hecho en todos los años anteriores, ¿no? Interesante todo esto de, pues a lo mejor no, el momento de comprarse Ringmetal era cuando nadie quería defensa y a lo mejor ahora que está calentísimo, pues igual era momento de ir sacando algo de ahí y yéndolo a donde vamos a hablar ahora, que son las frías, ¿no? Entonces, por repasar un poco, veníamos de semis y construcción, y ahora pues algo de semis, pero ya empezando a caer, sector financiero, MicroStrategy, Fair Isaac y pues parece que defensa alemana. Si nos vamos a las frías, ya comenté lo de AMD y las primeras síntomas en el tema del sector de semiconductores con los ETFs apalancados que empiezan a dar síntomas de agotamiento. El tema solar sigue ahí, es decir, sigue muy frío todo lo que sea renovables y solar. De hecho, por primera vez vemos a una compañía española del sector que se llama Solaria, Energía y Medio Ambiente, que es una histórica del sector, que al principio pues importaba placas de China, las vendía, cuando eso se convirtió en commodity empezó a montar sus propios parques. Y bueno, pues es una compañía que en los últimos 10 años tiene un rendimiento muy pronunciado, del 60 y pico por ciento, o sea, entra en el check de gran compounder en los últimos años, pero que en los últimos tiempos se está pegando un ostión bastante importante, ¿no? Vemos también una compañía llamada Expel, que es una clásica FinTwit Darling, o sea, una de las típicas que sigue la comunidad financiera especialmente americana. Es una compañía de film protector para vehículos, es decir, si tú te compras un coche nuevo, especialmente los Teslas, la gente que quiere protegerlo para rayazos, salpicaduras, etcétera, pues había unos talleres especializados que te montaban un film que estaba patentado. Esto fue una spin-off, un antiguo directivo de 3M que intentó proponerles un producto. No se lo compraron dentro de la empresa, como que no tenían interés en él, montó su empresa particular fuera, lo patentó, hubo un juicio que 3M le decía, oye, que esto era un producto nuestro, y lo terminó ganando él, y cuando lo ganó, multibagger desde entonces, o sea, un producto que ha crecido en ventas como la espuma, y muchos inversores se la pillaron muy prontito, era una compañía muy pequeña, y hicieron un multibagger, ¿no? Es una compañía que en los últimos 10 años es un 10-bagger, pero que en los últimos 3 años ha caído más de un 50% y en el último año un 35%. O sea, cumple esos checks de multibagger a largo plazo, pero cayendo a tope en los últimos 3 años y además verticalizándose el último año. ¿Por qué puede estar cayendo una compañía como esta de esta manera cuando a largo plazo ha sido un ganador? Las ventas de Tesla están de capa caída, con lo cual menos clientes compradores de los vehículos principales que ponían esta protección. China en recesión, que era un mercado muy importante, y ya veremos si algún tipo de miedo competitivo a que alguna de estas compañías pueda ofrecerle directamente a sus clientes un tratamiento similar en la pintura como un extra que se pueda comprar directamente con el vehículo y que no tengas que ir a posteriori a gastarte un dineral en ponerlo en los talleres de Expel, con lo cual compañía que históricamente lo ha hecho muy bien, pero bajo mucha presión recientemente. Y os dije que iba a comentar aquí algo del tema sector construcción y sector, pues en general, sector inmobiliario, ¿no? Por primera vez vemos en el sector de frías una compañía que se llama Blue Links Holdings, que es una histórica compañía de almacenaje de material para construcción, o digamos distribuidor de materiales de construcción, que había sido una grandísima compounder durante muchos años, y la vemos por primera vez que sigue siendo una compañía que entra en el check de gran compounder de 10 años porque es un 7-bagger los últimos 10 años, pero empieza a tener un rendimiento muy inferior los últimos 3 y verticalizándose en el último año cayendo. Bien, ¿qué está pasando en el sector de la construcción? Bueno, yo hablé aquí también hace tiempo de que estas compañías, Blue Links y una que se llamaba Builders First Source, o sea, la primera fuente para los constructores, o sea, el primer almacén de materiales para construcción, que eran como unos multibaggers brutales. O sea, si miras los últimos 5 años, esta BDLR, que es Builders First Source, ha hecho desde 2020 un 10-bagger hasta hoy. En los últimos 10 años ha multiplicado por 10. Y en un tweet que publicaron en un inversor americano que publicó, pues estamos viendo que las ventas de viviendas nuevas, el inicio de nuevas licencias de construcción se están quedando completamente secas en Estados Unidos. Entonces esto va a provocar pues pues que al no haber nueva oferta, pues los precios ya veremos qué pasa con ellos y demás, ¿no? Bien, yo le comentaba, oye, ¿qué quieres decir? Se lo decía un poco de broma porque cogí una de esas cotizaciones de una de estas compañías que había hecho un multibagger. Si tú anualizas el retorno a 5 años de estas compañías,
han hecho como un 40-50% anual compuesto, una verdadera barbaridad. Esto es muchísimo más que lo que hace históricamente una compañía de almacenaje de material para construcción, o digamos una compañía constructora, promotora, sector inmobiliario. Vamos a ver, este tipo de negocios tienen que crecer a lo que crezca el PIB, no a mucho más. Si digamos, bueno, pues el tema inmigración, es verdad que en COVID y la crisis de 2008, pues se quedó el stock muy bajo, no se iniciaron viviendas y además no se formaron profesionales nuevos en esa industria, y entonces cuesta encontrar personal. Bien, lo compro. Podría ser que durante un periodo se corrija, haya una reversión a la media y que entonces pueda tener unos crecimientos un poco por encima de su media histórica, pero no por 4, por 5 su media histórica. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, estamos viendo las primeras compañías que tan pronto empiezan a salir los primeros datos de ralentización de la economía americana, empiezan a tener desplomes brutales. Porque este tipo de compañías, al ser muy cíclicas, lo normal es que se paguen a 8, 10, 12 veces beneficios. No es normal que el mercado las trate como una maravillosa compounder que tiene que estar a 20, 25 veces beneficios, y no solo desde el COVID ha multiplicado sus beneficios porque les ha volado la demanda, sino que además el mercado, vuelvo otra vez al tema de las narrativas, decide que estas compañías pasan a ser maravillosas y ya no cíclicas, complicadas y que, pues digamos, tienen muchísima volatilidad en sus beneficios, y que entonces además sobre esos beneficios hinchados, porque ha habido una actualización muy grande del stock de viviendas, de reformas, etcétera, tienen que pagar un múltiplo muy por encima de su media histórica, que eso es un riesgo brutal como inversor. Tienes unos beneficios artificialmente hinchados y el mercado está pagando un múltiplo artificialmente alto por ellos. Te normalizan los beneficios y te vuelven a su media de ciclo, o ya no digamos si se van a la parte baja de ciclo. El múltiplo vuelve en vez de lo que era un múltiplo enriquecido de que el mercado pensaba que eran maravillosas, a lo que es un múltiplo, ya no digamos medio, sino pesimista, te puedes comer unas brutales. Es muy, muy, muy complicado. Entonces, esto ya lo llevo un poco más a nuestro terreno. Yo recientemente he hecho la reforma aquí de la oficina y, bueno, pues os he contado la experiencia de lo difícil que ha sido encontrar profesionales, que me decía la gente que llevaba los proyectos. No, es que aquí los profesionales ahora, como tienen cola de 5, 6, 7 proyectos, y pues te dicen, no, pues es que para finales de año, no, pues es que... Y entonces la gente ahora está empezando a funcionar bajo la política del cañonazo. ¿Qué es cañonazo? No, mira, es que esto normalmente 5.000. Es que me da igual, porque alguno de ellos va a pasar por el lado y lo va a aceptar. Entonces, solo voy a hacer los trabajos de quien me acepte el cañonazo. Bien, si esta industria funciona así, por eso en el papelito salían tan hinchadas todas estas compañías en los últimos tiempos. Claro, me decía un colega de profesión de los que hablo recientemente, me decía, joder, es que me estoy haciendo una casa, o sea, compré un terreno a un precio razonable en los últimos años, pero ahora me voy a ir a hacer, pues ya voy a empezar a tener familia, voy a empezar a construir la casa. ¿En qué momento me compré un terreno que ahora, con lo que ha pasado los últimos años, voy a pedir los presupuestos y me están dando de autopromotor, o sea, para construirla yo, 2.200 euros el metro cuadrado para construirla, que es una casa normalita y que me va a costar, aparte de lo que ya gasté por el terreno, 450, 500.000 euros construirme la casa. Y, joder, dentro de nada te va a compensar más comprarte una casa que ya esté hecha. No, es que ya compensa, porque ahora los constructores dicen, no, pero es que te la haces a tu gusto, entonces y además va a estar nueva y tal. Bueno, una verdadera barbaridad. Me dijo, ¿cuál es el tío que el albañil que vino a darme el presupuesto? Yo iba en mi Volkswagen Golf y el albañil se me aparcó al lado en un BMW descapotable, ¿no? Todo este tipo de cosas, ojo, y lo digo aquí como alerta. Esto me recuerda mucho al Porsche Cayenne de 2005, 2006, 2007. Es decir, este tipo de cosas pasan otra vez. Y la gente se vuelve a olvidar de que el sector inmobiliario es cíclico. Y ahora, en estas situaciones, dicen, no, pero es que en el centro de tal ciudad, en esa zona, nunca van a bajar los precios porque siempre hay demanda. Pero vamos a ver, en esa misma zona, parece que fue ayer, y claro, yo, porque como va pasando el tiempo, digo, la de 2008 a 2012, claro, joder, pues ya, claro, es que pasaron 12 años o 13 años, ¿no? Entonces la gente, ¿qué pasa? Que como los ciclos inmobiliarios son muchísimo más suavizados, o digamos que tardan más y es menos líquido que la renta variable, el real estate y la gente, cuando pasan 13 años sin que haya habido caídas, se olvida de que cuando vienen caídas en el centro de esa ciudad te caen los precios un 30 o 40%, ¿no? Es verdad que la de 2008 fue muy extrema y yo no estoy diciendo que cuando venga vaya a caer un 40%. Pero digo que igual cuando está la cosa tan calentita, pues igual hay que bajar un poco marchas y no pagues esos precios por esa vivienda, a lo mejor espera. Ya os lo he dicho muchas veces, sigo viviendo de alquiler y nadie, creo que, o sea, las cuentas de una hipoteca, de lo que se paga por alquiler, de lo que cuesta comprar, de lo que cuesta reformar,
creo, o sea, podéis asumir que las tengo bastante bien hechas, pues en el centro de mi ciudad como Coruña, que al final, pues, no, es que es una ciudad pequeña, 250.000 habitantes, ya, bueno, tenemos una de las empresas más grandes del Eurostoxx, con lo cual hay unas dinámicas que no son de ciudad tan pequeña en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, pues yo en el centro de Coruña vivo de alquiler, porque, resumiéndolo mucho, la renta que yo le pago a mi propietario, si vemos el yield que él está obteniendo frente a lo que a mí me costaría comprar esa misma vivienda, es una rentabilidad súper pobre, con lo cual yo me pongo en el otro lado y le doy a él una rentabilidad pobre que él haría mejor en vender su vivienda y comprar bonos del Estado español ahora mismo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en esa situación yo digo, bueno, pues voy a esperar a que ese mix de rentabilidad para él, que es lo que yo pago o lo que yo estoy tirando a la basura por alquiler, cuando a mí me compense más, en vez de pagar un alquiler, pagar una hipoteca, compraré. Pero mientras no lo vea, ¿por qué voy a entrar en ese juego de sector calentado, albañil en el BBV descapotable y presupuestos al cañonazo? Bueno, pues esto es lo que sale en los papeles de las compañías cotizadas. Siempre hay que llevar lo que pasa con las compañías cotizadas a nivel global a la realidad de lo que vemos en nuestro día a día. Vuelvo al capítulo anterior. Cuando tú ves llegar al albañil en el BMW y tal, te ve a cañonazo y tal, pues a lo mejor no es el mejor momento de comprarte una compañía de almacén de materiales para construcción. A lo mejor es momento de mirar un poco las que están más frías, ¿no? Que no las que están muy calientes por lo que ha pasado en los últimos 5 años. En definitiva, pues vemos ya que semiconductores empezando a normalizar, bastantes oportunidades en sector salud, las constructoras empezando a caer y bueno, pues parece que algunas oportunidades en sectores que históricamente pues habían estado muy calientes. Vamos ahora con otro sector que recientemente ha tenido caídas fuertes, que son las compañías tecnológicas americanas. No voy a contaros todo lo que son Nvidia, Tesla, etcétera, etcétera, porque yendo al segundo punto de pues dónde me parece razonable mirar, pues parece que cuando las compañías que hace 2 o 3 meses eran la maravilla, la panacea, pues la inteligencia artificial, las grandes compounders y lo que va a habilitar la robótica y la productividad de todo el ser humano y de la sociedad de los próximos años, de repente, de un día para otro, cambia la narrativa y ahora pues ya no son tan buenas, ahora ya viene el ciclo de CAPEX de los semiconductores y entonces Nvidia cae y ahora pues Elon Musk y Trump y entonces Tesla, que se había ido de 140 a 500, te la mandan, es que es una barbaridad, te la mandan a 200 y poco, una caída de casi el 60%, otra vez más Tesla, que es una compañía que está integrando verticalmente TAMs tan gigantescos como el transporte, la energía y la mano de obra, otra vez te la vuelven a poner a precio de descuento. Entonces, por comentar algunas de las más conocidas, si vemos Nvidia, Tesla, Microsoft, Google y Amazon, tienen drawdowns en las últimas semanas, que ha sido muy vertical en las últimas 4 semanas, de entre la que menos ha caído, que es la más estable, porque al final vende software muy recurrente, con lo cual al final sus ventas no son tan cíclicas, del 18%, que es Microsoft. Amazon también aguantando razonablemente bien. Es verdad que pues venía de haber tenido un rally muy importante, pero el mercado sabe que se está volviendo un negocio de mucha más calidad que la venta retail, porque AWS es muy estable. También 19%, un poquito más que Microsoft. A Google ya le han pegado un poquito más. Siempre está ahí el tema de que con los ChatGPTs y ahora Grok, etcétera, pues diferentes modelos, puede ser que en algún momento la parte de search de búsquedas pueda ralentizarse. No se muestra así en los últimos trimestres que han presentado. De hecho, muestran que son un gran beneficiario de la IA, pero como tiene la parte de publicidad que es un poquito más cíclica, pues si Microsoft y Amazon están menos 18, Google ya está menos 20 en las últimas semanas. Nvidia, que os decía, grandísima compounder, inteligencia artificial, se van a consumir más chips en el futuro. Parece una verdad absoluta que si coches, robots, etcétera, van a llevar chips, Nvidia debería tener más negocio en el futuro que hoy, pero ya viene de calentita o se ralentizan las cosas, menos 27%. Y ya no hablemos de Tesla, que acabo de decir ya un poco los datos, pero desde 480 y pico, casi 490 que llegaron, hasta 220 que le acaban de mandar, pues estamos hablando de una caída superior al 50%, que es de todas estas la que más ha caído. Y entonces, todo esto de valoración, ¿cómo anda? Bueno, pues yo, ¿qué quiero decir con el tema de la caída de las tecnológicas? ¿Que haya que ponerse a comprar tecnológicas a manos llenas? No, lo que quiero decir es que igual hay que ser un poco oportunista y nosotros a finales del año pasado dijimos, bueno, pues ¿qué estamos vendiendo, no? ¿Cómo financiamos esa rotación hacia L'Oréal, Moncler, compañías, distribuidores industriales europeos, etcétera, etcétera? Pues financiándolo con lo que había subido mucho. Acabamos de hablar de Netflix, pero es que nosotros soltamos un poquito de Google, soltamos un poquito de Amazon,
soltamos un poquito de Spotify, lo que había verticalizado y estaba pues llegando a valoraciones pues que a nuestro modo de ver esas subidas eran insostenibles a corto plazo. A 5 o 10 años vista ya es otra cosa, ¿no? Pero que a corto plazo, cuando algo verticaliza y llega al punto de hype, pues a lo mejor tiene sentido bajar un poco de marchas ahí. Bueno, pues mirar qué rápido las han llevado a su sitio. Parece que tenía sentido que eso fuese la fuente de financiamiento de las oportunidades que estábamos viendo en Europa. Bueno, pues rápidamente con estas caídas empezamos a ver múltiplos bastante razonables en las tecnológicas y mi modo de verlo es que a lo mejor quien tenga interés en tomar posiciones en alguna de estas compañías, a lo mejor es el mejor momento para tomar posiciones aquí o para indagar en estas compañías después de un drawdown de entre el 20 y el 50% que han tenido, cuando Amazon se ha puesto a bastantes razonables 26 veces EBIT, que es lo más razonable que yo haya visto esta compañía en los últimos años, ha llegado a estar a 70 veces en muchos tiempos y su media de los últimos años es 45. Bueno, pues está a 26. Microsoft, que siempre, como era, no le tosía a nadie, como un reloj al 20 y pico %, etcétera, 22 veces EBIT de los próximos 12 meses. Es el múltiplo más barato que yo haya visto Microsoft desde que nosotros invertimos en ella en 2018. Salvo cosas muy extremas como caída de COVID, etcétera. Si miramos los múltiplos normalizados, Microsoft cerca de 20 veces el EBIT de los próximos 12 meses es muy razonable. Nvidia, que lo puse también en Twitter estos días, es la primera vez que Nvidia, desde todo este boom de los últimos años en el que le han multiplicado las ventas, ahora veremos algunos datos, está por debajo de 20 veces el EBIT de los próximos 12 meses. Lógicamente, me preguntaba también un usuario, bueno, es que es verdad, Nvidia ha crecido muchísimo, para que sepáis más o menos las cifras, el EBIT, o sea, los márgenes le han volado hasta el punto de que en los 2 últimos años, sobre una base que ya era alta, Nvidia lleva 2 años consecutivos duplicando el EBIT, o sea, ha hecho, pues si hacía 2, pues de 2 ha pasado a 4 y de 4 ha pasado a 8, o sea, en los últimos 2 años ha multiplicado por 4 veces su beneficio operativo. Bien, lógicamente si el mercado descontase que esa tasa de crecimiento va a continuar, no la estaría pagando a 20 veces. Es decir, a 20 veces el EBIT de los próximos 12 meses, el mercado ya está descontando que eso se va a ralentizar. Y yo le contestaba a este usuario también, bueno, nuestro deber como inversores, para quien le interese todo esto de los semiconductores y quiera ver si hay una oportunidad o no, pues debería ser qué ralentización implícita está descontando este múltiplo de Nvidia. No si se va a ralentizar o no, que eso ya es obvio que no vas a seguir permanentemente duplicando tu negocio cada año, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ralentización lleva implícita un múltiplo de 20 veces? Y si el analista o el inversor piensa que esa ralentización va a ser real o va a ser menos o va a ser más, que ahí es donde está el potencial de rentabilidad, ¿no? Pero sin duda, para quien le interese invertir en Nvidia, mucho mejor hacerlo ahora a 20 veces que cuando estaba a 70, 80 veces EBIT que llegó. Importante decir aquí, lógicamente el mercado no se podía hacer ni una idea hace 2 años que Nvidia iba a estar 2 años consecutivos duplicando su beneficio operativo. Porque para que veáis un poco cómo son estas cosas de los múltiplos, Nvidia hace 2 años estaba cotizando a 60 veces EBIT, el múltiplo se ha ido a 1/3, ¿de acuerdo? De 60 se ha ido a 20 y desde entonces la acción ha hecho un 140% de rentabilidad. ¿Y ¿cómo es esto posible? Claro, pues es verdad, el múltiplo era alto y ya exigía un crecimiento importante, pero es que el crecimiento ha sido muchísimo más grande que lo que esperaba el mercado. Y como os decía, si multiplicas por 4 tu beneficio operativo, aunque te caiga el múltiplo a 1/3, pues la rentabilidad puede ser muy, muy, muy pronunciada. Y así ha sido el caso de Nvidia, como fue en su momento el de Netflix, que lo pagaba en 2017, 2018 a 40-50 veces EBITDA, y entonces desde ahí en 5 años multiplicó el EBITDA por 15 veces. Bueno, no, es que el múltiplo me ha caído, claro, pero si el beneficio operativo te hace por 15, lo vas a hacer muy bien como inversor, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que oportunidades ahí, os decía, 26 veces Amazon, 21 veces Microsoft, por debajo de 20 veces Nvidia, Google, que siempre es la que el mercado paga menos múltiplo por ella, 15 veces EBIT de los próximos 12 meses. Parece bastante claro que como mínimo hay unos precios razonables para empezar a indagar en las grandes tecnológicas después de estas caídas. Vámonos ahora a sectores quizá un poco más defensivos, como pueden ser salud y cosméticos. Hemos hablado aquí reiteradamente cuando hemos hablado de que nosotros pues recientemente hemos aumentado posiciones en Danaher, o en el sector cosméticos cuando recientemente pues hemos comentado que nosotros tomamos posiciones en L'Oréal.
Pero quería hacer aquí comentarios sobre dos compañías del sector salud y del sector cosméticos de las que no hablamos habitualmente y que a mí me parece que como mínimo podrían invitar a los inversores a echar un ojito. En el sector salud voy a comentar Novo Nordisk. Novo Nordisk es una compañía farmacéutica danesa, una de las compañías más grandes de Europa, que lleva, pues es una compañía fundada en 1923, con lo cual pues lleva más de 100 años en esto de hacer fármacos. Y pues en los tiempos recientes era una de las que siempre salía en el top de sectores calientes. Como sabéis algunos de vosotros, y si no pues lo comento aquí, es una compañía que en el camino de desarrollar fármacos para diabetes, que es su gran especialidad, los tratamientos para diabéticos, se encontró que uno de esos medicamentos anulaba completamente el hambre. Y entonces pues ha habido un boom en los tratamientos estos de la molécula GLP-1, que al final pues es el Ozempic para diabetes, Wegovy para obesidad, que son pues inyectables, que ahora también los hay por vía oral, y que todas las compañías grandes farmacéuticas tipo Novo Nordisk o Eli Lilly en Estados Unidos se han puesto a desarrollar fármacos para obesidad. Como sabéis, la obesidad es uno de los grandes males de la sociedad en los países desarrollados, no solo por las grandísimas tasas de obesidad que hay, especialmente en Estados Unidos, sino por todos los males, digamos, las segundas derivadas de la obesidad, como incrementos muy notables en el impacto del cáncer, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues como os imagináis, para la población el tomarte un medicamento, inyectarte un medicamento que te anula completamente el hambre, que pierdes peso muy, muy, muy rápidamente, pues la gente, este tipo de atajos, no cambiar sus hábitos, no cambiar sus dietas, no cambiar sus rutinas, no empezar a hacer ejercicio, caminar, salir a correr, ir al gimnasio. ¿Por qué hacer cosas a largo plazo y pensar que eso es bueno para tu cuerpo? No, me lo chuto y me quito los 30 kilos en un año, ¿no? Bueno, no voy a dar mi opinión sobre todo esto porque estamos hablando del negocio de una compañía farmacéutica que tiene penetrado, ojo, las moléculas GLP-1 de todas las compañías farmacéuticas que venden este tipo de tratamientos. Se estima que tienen penetrado entre el 2 y el 5% de los obesos mundiales. Que llega la obesidad pues se está hablando de unos impactos sobre la población que, dependiendo del dato que cojas, hablan de entre 600 millones y 1.000 millones de obesos en el mundo. Si sacas todos los países emergentes, gente que no se va a poder permitir estos tratamientos porque son tratamientos caros, etcétera, pues a lo mejor te queda, pues, no sé, del orden de 200, 300 millones de obesos en el mundo que van a poder permitirse este tipo de tratamientos. Pues veis que el TAM está muy poco penetrado. Bien, cuando un tratamiento tan rentable sale al mercado, lógicamente, pues hay siempre el mercado preocupado por el patent cliff, que es la caída de las patentes en el año 2030, 2032, y todos los medicamentos competidores que están en fase 1, fase 2, fase 3, que viene mucha competencia. Bueno, pues mandan Novo Nordisk siempre en los últimos años con el hype de pues Ozempic, Wegovy, etcétera, etcétera, tratamientos. Primero, el único que lo tiene, todo el mundo lo quiere para él, $1.500 al mes de tratamiento inyectable, etcétera. Pues vuelan las ventas, vuelan los márgenes, etcétera. Viene la competencia, se normaliza, vienen tratamientos sustitutivos en 2030-2032, ya van a salir pues los genéricos, etcétera, etcétera. Le pega una hostia a Novo Nordisk del 46%. Lleva una caída, casi ha perdido la mitad de su valor desde finales de 2024 hasta hoy. Claro, cuando una compañía de este calibre cae de esta manera, como mínimo cabe preguntarse qué está viendo el mercado, ¿no? Es una compañía que, pues para muestra un botón, no es flor de un día. Esta compañía, tengo los datos aquí desde los años 80, años 90 y posteriormente desde que salió a cotizar. Es una compañía que lleva generando valor décadas. Desde que tengo datos como cotizada, es una compañía que pues hacía 26.000 millones de ventas en 2003 y está haciendo 290.000 millones de ventas 20 años después. O sea, estamos hablando de una compañía que pues hacía márgenes operativos pre-tratamientos de obesidad del 43%, es decir, prácticamente la mitad de cada euro que ingresa es beneficio operativo. Y que bueno, pues os digo los datos del beneficio operativo desde 2010, 2011, 2012, 34.000, 48.000, 52.000, 59.000, 75.000, 104.000, 140.000. O sea, podemos pensar que ahora mismo está pues, muy hypeada y ahora muy castigada por el tema de los tratamientos de obesidad, pero si nosotros normalizamos todo esto,
Novo Nordisk es una compañía que tiene un portfolio muy diversificado de productos y que lleva generando valor durante muchísimos años. Entonces, claro, cuando a esta compañía le meten un 50% de caída en el plazo de unos pocos meses y te mandan el múltiplo, ojo al dato, a 15 veces el EBIT de los últimos 12 meses, de los próximos 12 meses, de las estimaciones que dan los analistas para los próximos 12 meses, como mínimo creo que merece la pena echar un ojo a ver si realmente el riesgo de que vengan nuevos competidores, el riesgo de que los precios bajen y se le compriman los márgenes, pues el riesgo de que, como dicen varios gestores con los que he hablado, que no tengo visibilidad en Novo Nordisk, pues a lo mejor, igual que hablaba antes del tema de semiconductores tecnológicas o las constructoras o lo que estaba en el top, pues al igual no es el momento de mirárselo cuando está en el top y está verticalizando. A lo mejor cuando pasan los trenes, cuando pasan esas oportunidades en compañías que llevan 100 años generando valor y que pues esto no aparece flor de un día, pues a lo mejor es el momento de echarle un ojo a Novo. Vuelvo al disclaimer del principio, no estamos haciendo ningún tipo de recomendación, sino que estamos diciendo los sitios en los que nos parece razonable mirar después de las caídas tan fuertes que ha tenido el mercado. Hablamos de una empresa que, si miramos el gráfico de acciones en circulación, o sea, el número de acciones en las que se reparten los beneficios desde el año 2002, es un gráfico en descenso constante en el que la compañía no ha parado de no solo generar valor y aumentar su beneficio operativo y de pagar dividendos, sino que se está autodevorando, disminuyendo el número de acciones en circulación, lo cual es muy raro en una compañía europea. Es decir, uno de esos gráficos que nos encantan de acciones a la baja, beneficios al alza. Pues me pica la curiosidad de que a lo mejor hay que mirar un poco todo esto del entorno competitivo, cómo van a evolucionar los medicamentos contra la obesidad, si un obeso que se lo pone y baja 40 kilos deja de usar el medicamento de Novo o de Eli Lilly o de los posibles competidores que aparezcan y luego nunca vuelve a engordar y cambia sus hábitos y nunca va a tener que volver a consumir este fármaco. Tengo serias dudas de si esto va a tener consumidores permanentes, crónicos, o si realmente va a ser flor de un día de me lo pongo, deja a la sociedad de ser obesa y nunca más vamos a volver a comprar. Entonces, bueno, apuntando a los riesgos del mercado, ¿que la tarta se va a repartir entre más jugadores? Por supuesto, pero ¿qué tamaño de la tarta estaba penetrado? ¿Qué tamaño de la tarta ya está? ¿Qué cantidad de la obesidad del mundo está tratada, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de preguntas me las hago en momentos actuales, como cuando una compañía que era una darling del compound, una cosa bestial de los índices europeos, que era pues la compañía más grande, capitaliza más del 50% de toda la bolsa de Dinamarca era Novo Nordisk, ¿no? Y de repente pues le pasa esto. Bueno, pues igual es momento ahora, con el sentimiento más frío, de echar un ojo. Y nos vamos del sector salud al sector cosméticos. Bien, nosotros comentamos aquí la oportunidad en L'Oréal. En L'Oréal dijimos en su momento que pues era como defenderse en la líder del sector, portfolio diversificado, muy buenas marcas, gestión prudente, no han ido tan a saco en China, no se han metido en el sector travel retail, que es pues las tiendas de los aeropuertos, etcétera, muy impactadas por los viajeros chinos, sino que pues sigamos muy seguro, vamos a defendernos ahí porque sabemos que va a crecer a un dígito simple medio o alto, más el dividendo, y como nos la estamos comprando a un múltiplo muy bueno, y hablábamos, sacamos de tecnológicas y metimos, claro, mientras a las tecnológicas les han metido una buena torta, L'Oréal la compramos a 320, está a 360 o 370, con la bolsa cayendo recientemente, con lo cual pues parece que tenía sentido esa rotación. Bien, vamos a comentar en el sector cosméticos una oportunidad que es un poquito más peliagudo, un poquito, no tan, digamos que es un tiro más al pato que se encuentra por la espalda, no tirar a libre parada al que la tienes ahí delante tan claramente, que es Estée Lauder. Bien, Estée Lauder es un turnaround realmente, es darle la vuelta a la tortilla, es una situación un poco especial, tiene bastante más riesgo, pero si les sale, está muy barata. Entonces, Estée Lauder digamos que es el competidor principal, digamos, de L'Oréal francés, Estée Lauder americano, pero la cagaron muchísimo. Se metieron en China a tope, travel retail a tope, adquisiciones muy caras y que le salieron muy mal, y pues entonces viene la normalización de todo lo que es en general el post lo que comentamos aquí, ¿no? Post boom COVID, viene la resaca del boom, se normaliza el consumo de cosméticos y las salidas y la ropa, etcétera, etcétera, y todas estas compañías empiezan a caer. China entra en recesión brutal, ellos habían tenido mucha exposición allí, les empiezan a caer las ventas, por el apalancamiento operativo se le caen los márgenes y les pega una torta en el beneficio operativo de narices, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la situación en Estée Lauder? ¿Por qué me llama la atención? Porque han hecho un plan de recorte de empleos. Parece que están empezando a enderezar el barco. Ya tienen algunas marcas que pueden vender, tienen algunas marcas muy buenas. O sea, digamos que tienen los mimbres para darle la vuelta a la tortilla. Ojo que las vueltas a la tortilla no son tan claras como irte al líder que todo está bien. Cuando vas a un sitio donde está el río revuelto, el riesgo también es alto. Es risk-reward más elevado. Más recompensa potencial, pero el riesgo también es más alto. Bien. Hay un anuncio de prensa reciente que Estée Lauder se desploma un 18% en bolsa cuando sacó los resultados y va a recortar, siempre hay que leer un poco entre líneas, y recorta 7.000 empleos, ¿no? Bien, parece mucho, pero claro, una compañía que tiene una plantilla muy grande, pues a cuánto asciende todo esto y demás. Bien, si nosotros nos vamos a la plantilla de Estée Lauder, vemos que 7.000 empleos, que es para este año y el que viene, con lo cual va a ser algo progresivo, es el 16% de la plantilla. Si nosotros vamos a las cuentas de resultados de Estée Lauder y miramos la partida de OPEX, que es los gastos operativos después de, pues vendo este maquillaje que me costó fabricarlo tanto y tengo el beneficio bruto, tengo que pagar mis nóminas, tengo que pagar el marketing, tengo que pagar los locales, tengo que pagar la distribución, todo lo que es los gastos operativos, principalmente de gastos generales y ventas de la compañía. Bien, si nosotros cogemos ese recorte del 16% de la plantilla y lo aplicamos al OPEX, nos sale que el 15% del OPEX son 1.5 billion que pueden, si recortan el OPEX igual que el recorte de la plantilla, que podría ser una equivalencia de, oye, pues si recortas tanta plantilla y también vas a ajustar el marketing y también podría ser que la compañía apunta a en el plazo de 2 años recortar su OPEX en un 15%, que es el mismo recorte que está haciendo en empleados. Bien, el 15% del OPEX es 1,5 billion. Eso es como todo el EBIT que había hecho en el último periodo. Es decir, si ellos recortan OPEX y las ventas se mantienen, estarían duplicando EBIT, ¿de acuerdo? Bien, nosotros miramos aquí un poco y decimos, oye, pues a lo mejor no todo el recorte se traslada directamente al EBIT, porque las ventas están cayendo un poco y entonces, bueno, pues vamos a ser un poco más prudentes. Vamos a poner que en vez de 1.5 billón consiguen recortar y trasladar al EBIT 1 billón, ¿de acuerdo? Bueno, pues si de 1,5 con el EBIT muy deprimido recortan 1 billón en OPEX y se le va el beneficio operativo a 2.5 billón, la compañía capitaliza en bolsa 25 billón. Es decir, tenemos a una compañía de cosméticos, que es un sector que siempre se paga como mínimo a 20 veces y en los momentos de hype a 30, cotizando en bolsa a lo que podrían ser 10 veces beneficio operativo si le sale el plan de reestructuración. Claro, esto ni de broma va a cotizar a 10 veces si le sale el plan de reestructuración. Y ahí está el reward, es decir, esta compañía si normaliza su múltiplo histórico y vuelve a no digo a los 3 billón y pico que hizo en el momento de boom, pero en 2019, antes del COVID, esta compañía hacía 2.5 billón. Es decir, parece que con el plan de reestructuración podrían estar apuntando a unas tasas de beneficio operativo muy similares a las que hacían prepandemia. Si la compañía vuelve a un EBIT muy parecido al de prepandemia, está cotizando muy, muy barata. Tiene un poquito de deuda, que también parece que pueden, con algunas ventas de algunas unidades que hagan, recortarla un poco, pero me parece una situación como mínimo para analizar siempre cuando los risk-reward son más pronunciados. También recomiendo aquí que, aparte de un análisis profundo de ver si realmente el inversor cree que puede hacer puede obtener el reward y puede asumir este risk, etcétera, etcétera, recomiendo también pues que las posiciones, el tamaño de la posición en una compañía que realmente no es L'Oréal, digamos, no es la situación de líder absoluto con todo bien, portfolio diversificado, marcas, etcétera, sino que está metiéndose un poco en el barrillo, el tamaño de la posición debe ser más pequeño para compensar ese riesgo. Así que 2 situaciones que me parece como mínimo dignas de echarles un ojo en sector salud y sector cosméticos, que son 2 sectores por definición defensivos. Otro sector que ha tenido caídas muy pronunciadas recientemente es el de las gestoras de activos alternativos. Es decir, lo que podríamos decir aquí, como se dice en la prensa, los fondos buitre. Todos estas KKR, Apollo, Brookfield, Blackstone, todas estas compañías en los tiempos recientes han tenido drawdowns muy importantes. En las últimas semanas vemos a KKR con un menos 35%, Blackstone con más de un 30% de caída, Apollo con un 28% de caída y Brookfield, la que menos, un 20%. Es razonable que Brookfield caiga menos porque no es solo una compañía que levanta capital
y tiene fondos de deuda, de private equity, etcétera, etcétera, que es como más sensible, sino que tiene una parte importante, aparte de la gestora, que hicieron spin-off hace un par de años, pero aparte de la gestora, que es, pues levanto capital, escalo y cobro fees, pues tiene en propiedad, en su propio balance, tiene una parte importante de activos, que es más como si fuese un REIT, pero de tener las infraestructuras directamente en su balance y obtener un yield. A mí yo ya he dicho en los últimos tiempos que lo miro desde la distancia, pero que me parece atractivo ir introduciendo en la cartera activos pesados, activos insustituibles, que sean completamente indisruptibles por ninguna inteligencia artificial o ningún desarrollo tecnológico, es decir, infraestructuras que sean claves para la sociedad. Alguna de estas compañías podría ser susceptible de introducir en esa categoría de gestoras o propietarias de activos insustituibles físicos pesados y no disruptibles por los desarrollos tecnológicos. Entonces, pues desde la distancia, pero también con atención, me parece que con la salvedad de que cuando te miras la cuenta de resultados de una KKR, pues todos los miedos, uno de los motivos por los que han caído recientemente es porque periódicamente es como, ya es ese momento del año en el que sale un short report sobre Brookfield y sobre todas las sociedades que tienen, cómo mueven el cash flow y lo compleja que es la estructura. Por supuesto que es compleja la estructura, pero no debemos olvidar que este tipo de tesis de inversión hay que intentar reducirlas a lo más simple, ¿no? Tienen un buen track record, los activos son monitorizables y tú puedes ver qué tipo de activos compran y se puede comprobar que realmente los están comprando. ¿Qué rentabilidades ofrecen esos activos cuando tú eres oportunista al comprarte una central hidroeléctrica, una línea de transmisión, torres de telefonía, una presa hidráulica o una compañía que produce para centrales nucleares o una compañía que gestiona infraestructuras que son claves para generación eléctrica, para transporte, para tratamiento de aguas, para tratamiento de residuos? ¿Y ellos qué es lo que hacen? Pues como fondos buitre que son, y lo digo buitre pues porque es muy sensacionalista lo de buitre, pero para que entendáis que son oportunistas, cuando hay un activo que pasa por problemas o alguna compañía tiene que vender a descuento alguno de estos activos, fue muy típica, por ejemplo, la compra de Brookfield de las torres de comunicación de India por parte de American Tower, que es una compañía que nosotros conocemos bien, y cuando le salió mal lo de India, pues al final le tuvieron que vender las torres a Brookfield al precio que ellos que decidieron pagarles. Pero claro, para Brookfield, cuando históricamente estás haciendo una bola de nieve comprándote activos que te los venden a precio deprimido y la yield que obtienes sobre esos activos es decir, el retorno sobre el capital que obtienes es muy superior a tu coste de capital, sea vía equity o sea vía deuda, y además apalancas esos retornos porque le metes leverage, pues es que no hay que ser un genio para entender por qué estas compañías hacen bola de nieve a lo largo de los años, ¿no? Sobre todo cuando tienes a un jockey, o sea, una apuesta no tanto por el caballo, sino por el jockey, como Bruce Flatt, que es una persona que lleva pues muchos años generando valor en esta industria, ¿no? Entonces, desde la distancia, pero si a alguien le interesa gestoras de activos alternativos, después de un drawdown de entre el 20 y el 40% que han tenido en pocas semanas, pues como mínimo me parece que sería interesante mirar ahí. Y nos vamos ya para cerrar el episodio a una oportunidad que me parece interesante en industria europea. Hablamos al principio de todo de Rheinmetall, bueno, de todo el tema de defensa que está habiendo en Europa, de toda la inversión de Alemania y de cómo han subido tan fuerte las compañías pertenecientes al sector de defensa. Y sin embargo nos encontramos que parece que la recuperación en toda la parte de industria, de compañías expuestas a sectores industriales, no está siendo del todo homogénea. Entonces vamos a contar aquí una posible segunda derivada de la inversión en industria, infraestructuras y, digamos, producción industrial digamos, todos estos sectores de los que depende la economía europea en cuanto a pues, sector del automóvil, fabricación, manufactura, energía, alimentación. Digamos que no son sectores tan de servicios, tan de tecnología, sectores financieros. No, vamos a lo que es los activos pesados de la economía real. Bien, parece claro que la intención es pues, restablecer la producción industrial, restablecer la manufactura en Europa, no depender de China y que nuestro destino dependa de nosotros mismos, renovar el sector del automóvil, pues que tengamos más capacidad de defensa y pues que Alemania teniendo una deuda del 60% del PIB cuando Estados Unidos la tiene del 120% y Estados Unidos tiene un déficit público del 6% y Alemania no llega al 3%,
pues parece que han decidido abrir un poco la mano. Esto es un dato bastante importante con nuestro primo de Zumosol, digamos, particular en Europa, que es la economía más fuerte de la zona euro, que digamos que el euro no deja de ser un sucedáneo del marco alemán, pues que en Alemania decidan tomar estas decisiones, creo que por ósmosis va a ir trasladándose al resto de países de la zona euro, ¿no? Entonces, me parece que haríamos bien en aquellas compañías que puedan beneficiarse de estos planes de inversión en los próximos años, pues que puedan tener algo de exposición en primera o segunda derivada, pues estar atentos a dónde pueda haber oportunidades. Entonces quería hablaros de una compañía británica que se llama Spirax Group, que es una compañía que no es que sea una compañía industrial directamente, que ellos fabriquen, sino que venden a compañías que fabrican. Es decir, sería una segunda derivada porque es un provider, un proveedor, un suministrador de soluciones de energía térmica y tecnología de fluidos. Es decir, pues lo que sería todos los sistemas de vapor industriales y comerciales para compañías pues, de alimentación, compañías farmacéuticas, compañías de maquinaria, compañías de gas y de petróleo, compañías químicas, compañías de generación eléctrica, compañías de salud, etc. Tanto en lo que son soluciones de energía térmica para calefacción, cocción, secado, limpieza, esterilización, como agua caliente, vapor, etc., como también soluciones eléctricas. Es decir, tiene dos líneas de negocio importantes, que sería la parte más, digamos, térmica, industrial, vía vapor y fluidos, y la parte más de, pues lo mismo, tratamientos térmicos, pero vía electricidad, no vía fluidos, agua y vapor. ¿De acuerdo? Entonces, Spirax es una compañía de crecimientos bajitos. Ellos siempre tienen una cultura muy buena de pues, crecimientos por encima de la producción industrial. Les afecta la producción industrial, con lo cual que mejore la producción industrial en Europa. Ahí vamos al tema de pues, si hay esos planes de inversión y sus clientes tipo alimentación, maquinaria, generación eléctrica, productos químicos, etcétera, que ya están subiendo con el plan de inversión de Alemania, y Spirax, que es un proveedor de ellos, ni se ha movido, pues parece que podría ser interesante estar buscando estas segundas derivadas para los próximos años, ¿no? Entonces es una compañía que tiene crecimientos muy bajitos, están guiando a crecimientos orgánicos del 3-4%, pero que es verdad que está en un plan de inversión y de eficiencias que si en algún momento se le acelera el crecimiento en top line, parece que podrían estar muy cerquita del bottom. Con un poquito de apalancamiento operativo, los crecimientos en downline podrían estar bastante bien. Es una compañía que históricamente, en plazos muy largos, ha crecido al 7-8% en ventas, que con un poquito de apalancamiento operativo se traslada a un 8-9% en EBIT, le metes un 2% de dividendo. Tenemos esas compañías de enriquecerse lentamente a un 10-11%, incluyendo crecimiento de los beneficios y dividendo. Bueno, pues esta compañía, que hace márgenes operativos de manera estabilizada, normalizada en el ciclo de más del 20%, ahora mismo los tiene un poco más comprimidos en el 16-17%, y que en el boom de 2017-2018 los llegó a hacer del 25%, y ahora lleva bastantes años de capa caída porque la producción industrial, como hemos dicho muchas veces aquí en Alemania, lleva cayendo desde 2017. Entonces, por eso me parece un momento en el de decir, joder, si la producción industrial lleva cayendo tanto tiempo en Alemania, en Europa en general, y ahora hay un plan de decir, venga, vamos a dar la vuelta a esta tortilla, una compañía que sus crecimientos se han ralentizado y sus márgenes se han comprimido porque la producción industrial está de capa caída, ha hecho planes de eficiencia y posiblemente a lo largo de los próximos 3-5 años veamos producción industrial mejorando gracias a estos planes de inversión. Bueno, pues esta compañía, que era también una darling, de que el mercado decía, no, pues que es una compañía que pues es un elemento crítico para sus clientes, que pues insustituible cuando tienes un servicio de tratamiento térmico de vapor o de fluidos o eléctrico de Spirax, todos los repuestos se los tienes que comprar a ellos, te ponen los ingenieros in situ que te hacen un plan integral. Es decir, digamos una compañía que tiene unas ventajas competitivas que nos gustan, es decir, que el mercado valoraba muy bien y que el mercado la pagaba en 2021-2022 a 35 veces EBIT, ¿de acuerdo? Bueno, pues pasa todo esto que os acabo de comentar y le meten, ojo al dato, a Spirax un drawdown del 57%. Ha caído Spirax casi un 60% desde máximos, que es la caída más grande de Spirax Group de su historia. Por supuesto, mucho más grande que la caída de 2008, que llegó solo a un 30 y pico por ciento. Esto es casi el doble, pero incluso es más grande que la caída de todas las compañías
industriales, cíclicas y relacionadas con la industria de finales de los 90. O sea, es una compañía que estamos mirando a periodos de 20, 30 años para ver su track record y que la caída que ha sufrido en los tiempos recientes es la más grande de toda esa historia. Hasta llevarla, ojo, os decía, el mercado la llegó a pagar a 35 veces, la ha llevado a 15 veces EBIT de los próximos 12 meses. El mercado no da un duro por su crecimiento, no se cree el voto, no cree que la producción industrial vaya a retomarse y no cree que esta gente esté diciendo, oye, pues es que hemos hecho voto, hemos hecho planes de eficiencia, tan pronto se mejora un poquito el top line, vamos a expandir márgenes, etcétera, etcétera, etcétera. Esos cambios de narrativa. Entonces, una oportunidad en el sector industrial europeo que creo que merece la pena mirarse. Recomiendo 2 tesis de inversión sobre Spirax. Por supuesto, la de mi amigo Finding Modes. Recomiendo que os suscribáis a su blog porque es, digamos, de los pocos blogs españoles que hay, que escribe tanto en español como en inglés, que hablan de los aspectos cualitativos de las compañías y no se centran tanto en valoración, números, etcétera, sino de por qué una compañía puede ser una buena inversión a nivel cualitativo, a nivel cultura, a nivel ventajas competitivas, como pues los blogs históricos americanos, de los que allí abundan y que aquí pues lamentablemente vamos teniendo cada vez más, pero de momento estamos muy por detrás. Pues Finding Modes, encontrando ventajas competitivas, es un blog al que creo que merece la pena suscribirse y tiene un research sobre Spirax muy interesante de los últimos meses que creo que merece la pena verse. También, si os interesa la compañía, hay una tesis en YouTube de Jaime Vázquez de Renta 4 en el evento Buscando Valor. También a finales del año pasado empezó a decir, oye, igual merece la pena mirarse a Spirax. Y desde entonces las acciones han seguido cayendo, con lo cual todavía más barata que cuando la presentó Jaime Vázquez en el evento de Buscando Valor, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecen dos lecturas interesantes, una en vídeo y otra en blog para leerse sobre Spirax para quien le interese indagar sobre esta oportunidad industrial europea de segunda derivada para todos estos planes de inversión pública que intentan reactivar la producción industrial, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Hemos hablado de pues tanto los sectores fríos y calientes y lo que estamos viendo en los últimos tiempos como posibles oportunidades o amenazas en estas compañías compounders de largo plazo que están o muy calientes por encima de su media o muy por debajo. Hemos hablado de los drones de compañías tecnológicas americanas y de cómo puede ser que ahora presenten una oportunidad un poco mejor que la que presentaban hace unos meses cuando estaban en todo lo alto. También hemos hablado de 2 oportunidades concretas en sectores más defensivos como pueden ser salud y cosméticos de la mano de Novo Nordisk y Steel Lauder, de las caídas importantes en las gestoras de activos alternativos con KKR, Blackstone, Brookfield y Apollo, y por último de una oportunidad industrial europea en Reino Unido de la mano de Spirax Group. Invitaros como siempre a que nos sigáis apoyando en ese objetivo de 5 estrellas en Spotify, que os suscribáis tanto en YouTube como en iVoox como en Spotify para recibir nuestras novedades, que nos dejéis ese feedback en plataformas y esas consultas para el próximo episodio de consultorio que hagamos y por supuesto, como siempre os digo, sería de enorme valor para nosotros que no monetizamos el podcast y no buscamos beneficiarnos de anuncios, promotores, patrocinadores o anunciantes que nos paguen por decir su nombre aquí, sino que simplemente buscamos llegar a nuevas audiencias, con lo cual si lo compartís con vuestra gente cercana, para nosotros es un feedback más que suficiente. Así que nada más, me despido de todos vosotros hasta la próxima semana. Espero que os haya gustado el episodio de hoy de en qué invertir en los mercados actuales y me despido de todos vosotros hasta la próxima semana. Un saludo muy fuerte a todos.